Entonces vamos a orar, amén, antes de entrar en la palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias Espíritu Santo por traer luz y revelación a nuestros corazones en este día, para que podamos ser transformados, Señor, por la semilla incorruptible de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor, declaramos que tenemos corazones sensibles. Y nuestra mente está alerta para captar todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos dicen? Amén. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos con el último seminario del hermano Andrew Friesen? ¿Cuántos sienten capacitados para evangelizar? Casi nadie. Amén. ¿Sientes capacitado para evangelizar? Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 28. Eso no es el texto principal, pero quiero comenzar ahí. Mateo capítulo 28. Porque ¿cuántos saben? Lo más importante que podemos hacer es evangelizar, ¿no? Pero no solo evangelizar, discipular. Porque la gran comisión es evangelización y discipulado. Amén. Amén. Mateo 28, vamos a leer versículos 18 hasta versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué? ¿Convertidos? No, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? A ser discípulos. Un discípulo es un aprendiz, amén. Aleluya, a ser seguidores de Jesús. Esto es nuestra meta en la vida, amén. Y ahora somos capacitados para alcanzar los perdidos, amén. Pero tenemos que hacer discípulos, amén. Entonces hoy día yo quiero enfocar en eso, pero desde una perspectiva poquito diferente. Porque cuando uno dice discípulo, puedes pensar en muchas cosas tradicionales, religiosas. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy el discípulo de Pastor César. Algunos van a pensar que eso significa ser un discípulo de Pastor César. Es venir a la iglesia vestido como Pastor César. Hablar como Pastor César. ¿No? ¿Sí o no? Pero eso no es un discípulo, porque no somos discípulos de los hombres, somos discípulos de ¿quién? De Cristo, amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Porque yo quiero ver el discipulado desde la perspectiva del nuevo pacto. Entonces, el título hoy en día es Discipulado en el nuevo pacto. Discipulado en el nuevo pacto. ¿Cuántos saben que estamos en un nuevo pacto mejor, no? Estamos en un mejor pacto, mejor que la ley. No estamos en el pacto de Moisés, estamos en el pacto de gracia basado en Jesucristo. Amén. Amén. Estamos aprendiendo eso todos los domingos. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Y en un momento quiero leer versículo 16 hasta versículo 20. Y tengo que decir bienvenido a hermano Carlos Lu. Hermano, bienvenido. Al otro día yo vi una foto de ti en mi país, en Canadá, entonces bienvenido de nuevo. Mateo capítulo 4, y para hablar sobre el discipulado quiero usar el ejemplo de un hombre muy interesante en la Biblia, pero un hombre totalmente imperfecto, un hombre con un montón de errores. Pedro, el gran apóstol Pedro. El jueves yo estaba compartiendo sobre esto en el centro, en el curso de crecimiento espiritual, y tengo en mi espíritu que tenemos que hablar sobre eso hoy en día. Mateo capítulo 4, versículos 16 hasta versículo 20. Aleluya.
el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentir significa cambiar tu forma de pensar, amén. Entonces Jesús está predicando el evangelio. Y desde ahí dice, nos muestra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Tú dices, hermano, ¿por qué estás poniendo tanta énfasis en eso, que ellos eran pescadores? Porque el hecho que Pedro era un pescador natural es algo muy importante. Entonces, si quieres poner un círculo alrededor de esa palabra, pescadores, puedes. Porque esto es súper importante de entender lo que Jesús va a decir. Y dice, y les dijo, una frase que cada cristiano ha escuchado en un momento en su vida, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Sabes qué? Para mí eso es impactante. Porque Jesús vino a Pedro y Andrés, no predicaba, no estaba ahí sanando enfermos, no tenía ninguna palabra de conocimiento, ni palabra de sabiduría. Solo vino a dos pescadores, dos hombres, trabajando y dijo, venid en pos de mí. Y la palabra dice, al instante, dejando al instante sus redes, siguieron a Jesús. Entonces, eso significa que instantáneamente Pedro y Andrés tomaban la decisión de dejar su trabajo y seguir a Jesús. Para mí eso es impactante, ¿no? Imagino yo como ministro, o hay otros ministros acá, imagino yo y el hermano Dieter. Mañana nos vamos a viajar hasta Chincha con Josué. ¿Dónde está Josué? Él está por algún lado, él es de Chincha. Él es de Chincha. Nos vamos a Chincha con Josué, yo, Josué y el hermano Dieter, para predicar a los pescadores ahí. Ok, imagino, ¿no? Yo acercando dos hombres que tenían, no sé, 40 y tantos años, pescadores, mirando a ellos con una sonrisa en mi cara, diciendo, hermanos, venid en pos de mí. ¿Tú crees que voy a recibir una buena reacción? No, en ninguna manera. ¿Tú crees que dos adultos van a dejar su trabajo para seguir a mí por el resto de sus vidas? ¿Sí o no? Probablemente no. Entonces yo estaba pensando, esta frase, venir en pos de mí, tiene un significado más profundo que está escrito ahí, ¿sí o no? Para que dos hombres, dos adultos, pueden dejar su vida normal para seguir a Jesús. Entonces me puso a estudiar un poco sobre eso. Y algo que encontré es que esa frase, venir en pos de mí, era una frase judío. Una frase que los rabinos dijeron a sus discípulos personales. Y había un significado muy importante. Entonces, si me permites, por un tiempo, quiero enseñarte un poco acerca del sistema de educación de los judíos. Y tú después de esta historia, nunca vas a quejar sobre el sistema de educación en Perú ninguna otra vez. Entonces, en los tiempos bíblicos, los judíos tuvieron su propio sistema de educación. Los niños judíos tuvieron que estudiar en escuelas judías. Y a los 7 años, todos los niños tuvieron que entrar en el primer nivel de la escuela. Había 3 niveles. Y el primer nivel se llama Beth Sefer. O el significado de Beth Sefer es escuela del libro. Entonces no vamos a decir la escuela del libro, simplemente porque es más fácil pronunciar que Beth Sefer. ¿Está bien? Está bien. Entonces, los niños a los 7 años tuvieron que entrar en la escuela del libro.
Y en este primer nivel tuvieron que comenzar, puedes abrir tu Biblia a Génesis, a estudiar Génesis hasta este libro en la Biblia que para mí es difícil pronunciar, Deuteronomio. Ese libro, capítulo 31. Entonces, los niños de 7 años tuvieron que memorizar, estudiar y memorizar todo esto. Aprender, y voy a repetir eso, y memorizar todo eso. Entonces, nunca vas a quejar otra vez sobre tus estudios, ¿no? Tuvieron que aprender de memoria estos libros y memorizar los perfectos y tener la capacidad de repetir libros enteros de memoria. Entonces, acercar el rabino y comenzar a repetir desde Génesis 1 a 1 hasta el último capítulo de memoria. No estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños. Qué difícil, ¿no? Qué intenso. Y además tuvieron que escribir capítulos enteros con la gramática perfecta de memoria, puntos, comas, todo. Intenso, ¿no? Y eso fue tan importante por los rabinos que el primer día de estudiar en la escuela, cada alumno recibió su tabla hecha de piedra para escribir. Y es medio chistoso lo que los rabinos lo hicieron. Ellos pusieron miel sobre las tablas. Y los niños tuvieron que comer el miel de las tablas. Es un poco chistoso, ¿no? Pero la razón por eso era que los rabinos siempre creían que la palabra, como está escrito en Proverbios, es más dulce que miel. Y querían enseñarlo los hijos. Estas escrituras que tú vas a escribir sobre las tablas es más dulce por tu alma que miel. Pero es un poco ridículo para nosotros, ¿sí o no? De hacer eso. Pero por esto los niños judíos podían entender la importancia de estudiar el Antiguo Testamento y memorizar todo esto. Entonces, después de terminar el primer nivel de la escuela, el pobre niño tenía que presentarse delante del rabino por su examen. Y su examen puede ser así. Imaginamos que hermano Carlos es un niño judío y yo soy el rabino. Ok, hermano Carlos, ahora yo quiero que tú repites todo el libro de Éxodo ahora. Eso fue un examen. Y desde ahí escribir Levítico capítulo 11 de memoria. Y por favor, con la gramática perfecta. Entonces, si un niño podía hacer eso, era un niño bien inteligente, ¿sí o no? Y fue calificado o digno de pasar hasta la siguiente etapa de educación. Pero si no eran dignos, si el niño no podía decir de memoria libros de la Biblia entero, no podían continuar de estudiar. Entonces este niño que no podía continuar de estudiar, tuvo que dejar todos sus sueños de tener éxito en la vida. Tuvo que dejar cualquier sueño de ser, por ejemplo, abogado, o doctor, o profesor, o podemos decir empresario, ¿no? O tener una carrera. ¿Por qué? Porque no podía seguir con su educación. Muy duro, ¿no? Entonces este niño tuvo que aceptar la realidad. Mi futuro es ser posiblemente granjero, posiblemente carpintero o posiblemente pescador. ¿Recuerdas? Pescador. Pero no he terminado la historia. Entonces, estos niños que no podían seguir en el sistema de educación, que tenía futuro como carpintero o pescador, delante de los ojos de los rabinos, ellos eran los fracasados del sistema. Los fracasados
de la sociedad. Los más humildes, los más bajos, los más tontos, ¿no? Los mal educados. Pero los niños que podían sí seguir hasta su siguiente etapa, bueno, ellos eran niños inteligentes. Entonces, en la siguiente etapa de su sistema de educación era aún más difícil. Porque desde ahí el alumno tiene que estudiar el libro de Josué hasta Proverbios. Y igual, memorizar libros enteros. Todos ustedes están agradecidos de ser gentiles, me imagino ahora. Entonces puedes imaginar, tienes que memorizar libros enteros de la ley y del antiguo pacto. Memorizarlos y tener la capacidad de repetir libros enteros de memoria. Tener la capacidad de escribir los salmos perfectamente. Imagino, ¿no? Tu profesor diciendo, Quique, ahora vas a escribir Salmos 119. Y no olvides que la gramática tiene que ser perfecto. No hay presión, pero imagino, un día normal en la escuela judío. Entonces, si uno podía terminar, la siguiente etapa se llama la escuela de aprendices. Bueno, estos alumnos eran inteligentes, recontra inteligentes, ¿no? Gente muy educado, gente muy educado en la cultura del judaísmo. Gente que podía estudiar cualquier otra cosa. Gente que tenía un futuro. ¿Me entiendes? Pero si uno no podía terminar la siguiente etapa, bueno, no fue tan malo. Porque por lo menos has terminado la primera. Y no eres un fracasado como los carpinteros y pescadores. Entonces, no terminar la siguiente etapa no fue tan malo. Pero si has terminado tu siguiente etapa, eres calificado de entrar en la tercera. Y sabes que la tercera etapa era la etapa, lo que los judíos se llamaban discipulado. Y eso significaba ¿qué? Que el alumno podía ser discipulado personalmente por un rabino. Enseñanza uno a uno. Pero no fue tan fácil. Fue muy intenso, porque el alumno, después de terminar sus primeros 2 niveles de educación, tuvo que presentarse delante del rabino y mostrar al rabino que ellos eran dignos de ser sus discípulos. ¿No? Entonces, si imagino por un momento que yo soy el rabino y Josué es el alumno. Sí, el alumno, él es muy inteligente. Ha pasado por los 2 niveles ahora en el sistema de educación. Este hombre tiene 14 libros de la Biblia memorizado ahora. Bien hecho. Pero ahora él tiene que mostrar a mí que él es digno de ser mi discípulo. Entonces, por el resto de este día es su examen, bien intenso. Ahora, dime de memoria el libro de Salmos. No tienes que hacerlo actualmente, pero puedes imaginar, ¿no? El libro de Salmos, puedes repetirlo comenzando en capítulo 1. Y bueno, imagino, si el alumno podía hacer eso, es bien inteligente. Y desde ahí, ok, ahora yo quiero que repites el libro de Josué, o el libro de Éxodo, etcétera, etcétera. Y la mayoría no podían alcanzar este nivel, porque el examen, puedes imaginar, era tan intenso. Entonces no había muchas personas dignos de ser sus discípulos. No había muchas personas dignos ni calificados de ser el discípulo de un rabino. Entonces al final es el otro parte. Ok, ahora tienes que escribir Génesis capítulo 49 de memoria, con la gramática perfecta. Entonces al final, si el alumno podía hacer todo, este alumno era digno y calificado de ser el discípulo del rabino. Y desde ahí, el rabino se paró de pie delante de su discípulo
extendió su mano y dijo a su discípulo, Hijo, venid en pos de mí. Eres digno, eres calificado de ser mi discípulo. No solo eso, ahora tú vas a ser como mi hijo. Y desde ese momento, cada persona en la sociedad van a saber que tú eres el discípulo de este rabino. Tú vas a vivir reflejando mi imagen, porque eres mi hijo. Eres digno, eres calificado. Has alcanzado el nivel. Venid en pos de mí. Gracias. Pero Jesús, obviamente, estoy hablando con un poco de sarcasmo. Jesús obviamente no podía ser tan experto en la cultura de los judíos. Porque en capítulo 4 de Mateo yo leí en versículo 18 algo que es así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado ¿quién? Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Eran qué? Pescadores. Entonces eran expertos, inteligentes, bien educados, gente con mucha cultura, ¿no? Los fracasados de la sociedad, lo más indigno, ¿es correcto decir indigno? ¿No? Lo más descalificado. Y Jesús vino a ellos y dijo, Pedro, venid en pos de mí. Tú eres calificado, tú eres digno de ser mi discípulo. No por tu habilidad, sino yo te hago digno. Eres calificado de ser mi discípulo. Y Pedro, la palabra dice, dejando las redes, al instante le siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque desde los 13 años, Pedro estaba esperando para escuchar un rabino decir, venid en pos de mí, tú eres calificado, tú eres digno. Entonces Jesús vino con las palabras de vida. Aleluya. Porque definitivamente en algún punto en la vida de Pedro, él aceptó, ya yo nunca voy a escuchar estas palabras de nadie. No podía terminar en la escuela, no tengo educación, soy un pescador y no tengo futuro. Y Jesús vino a él diciendo, Pedro, venid en pos de mí, eres calificado, eres digno, eres mi hijo y tú vas a reflejar a mi imagen. Aleluya. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Es Jesús diciendo a la gente descalificado, tú eres calificado. Es Jesús diciendo a las personas que no han hecho nada para ser digno, eres digno porque yo te hago digno. Venid en pos de mí. Amén. Y para discipular a la gente es necesario que tú y yo tenemos esta revelación. ¿Sí o no? Para que tú y yo podemos decir a los nuevos convertidos, venid en pos de mí. Tú eres digno. Tú eres calificado. A pesar de las cosas en tu vida, a pesar de tu pasado, a pesar de que no tienes mucha educación, tú eres digno, tú eres calificado. No por nada que tú has hecho, sino por Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Creo que el pastor ha dicho una vez que el antiguo pacto era un gobierno de condenación y el nuevo pacto es el gobierno de afirmación y aprobación. Entonces el discipulado tiene que fluir desde esta revelación. ¿Y por qué crees que Jesús era capaz de venir a Pedro y decir esto? Porque en Mateo capítulo 3 podemos ver el bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo derramó sobre él diciendo, eso es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Jesús era tan seguro en la revelación que Él era amado, que Él fue capaz de amar y mostrar misericordia a los indignos. Aleluya, a la gente descalificado. Entonces yo quiero decir específicamente a las personas acá que tienen más de 40 años. No tienes que levantar la mano. Pero si tienes más que 40 años, yo quiero decir, es sumamente importante que tú entiendes
esta revelación, que tú entiendes que estamos en un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si tú no estás establecido en la realidad que tú eres amado, no vas a ser capaz de alcanzar una otra generación. Oh, yo voy a decir eso otra vez, creo. Si no, tú ahora no recibes esta revelación que tú eres amado, que tú eres justificado solamente por fe, no vas a ser capaz a mostrar misericordia y discipular a la otra generación. Y la iglesia ha fracasado en eso por los últimos 50 años. Actualmente 100 años. El año pasado yo tenía que enseñar historia de la iglesia en el centro de entrenamiento. Y encontré algo interesante. A pesar de todos los avivamientos en el mundo en los últimos 100 años, hemos visto milagros, hemos visto el poder de Dios, hemos visto los dones del Espíritu, pero en cada avivamiento, en ninguno de estos avivamientos, una otra generación fueron alcanzados. Todo terminó con una generación. Con la excepción del ministerio de John G. Lake. Él sí discipuló otras personas. Pero en cada avivamiento, a pesar de la manifestación del poder de Dios, ninguno de estos hombres de Dios, si lees el libro Generales de Dios, ninguno de ellos terminó entrenando una otra generación. Ni discipulando una otra generación. Entonces, el poder del Espíritu Santo es importante, ¿sí o no? Eso es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una clara revelación de las buenas noticias. Necesitamos un mensaje de afirmación en vez de condenación y tenemos que ser capaces de relacionarnos con la gente y discipular a la gente y invertir tiempo en otras personas para que ellos puedan crecer en la palabra también. Amén. Y ustedes son definitivamente, yo estoy seguro que los miembros de EB Faith son capaces de fluir en los dones y todas esas cosas. Después de tanta enseñanza sobre este tema, después de tanta demostración acá. Pero tengo que decir que tenemos que aprender la importancia de invertir nuestras vidas en otras personas. Y no con una actitud de condenación, sino una actitud de afirmación y aceptación. Amén. Porque eso es lo que cambió la vida de Pedro. Quiero darte un ejemplo de eso. Mateo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer versículos 21. Hasta 23. 21 hasta 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿sabe qué? Para mí Pedro era un personaje total, ¿ah? En las cosas que él hizo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvencerlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuántos saben? Pedro tuvo un buen deseo, ¿sí o no? ¿No? Amaba a Jesús, no quería ver a él morir. Buen deseo, ¿sí o no? No es un mal deseo. Amén. Pero no fue un deseo espiritual. Porque él estaba pensando totalmente carnal. Y versículo 23 dice: pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas sino en las de los hombres. Entonces, Pedro estaba pensando totalmente carnal. Y Jesús dijo, ¿qué? Quítate delante de mí. Quiero clarificar algo. Jesús en ninguna manera estuvo llamando a Pedro Satanás. Quiero aclarar eso. Y tú tampoco no tienes en ninguna manera el derecho de mirar a alguien y decir eso. Quítate de mí, Satanás. Porque Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás. Él estaba hablando al Espíritu
atrás de esta situación. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces no tienes que llamar a nadie Satanás, diablo, nada así. Amén. Pero ¿qué pasó? Jesús sí corrigió a Pedro por pensar totalmente carnal. Pero ¿sabes qué? No hay nada de evidencia ahí que Pedro estaba ofendido. Amén. No quejó. No dijo, Jesús, ¿quién eres tú para corregirme en esta manera? Él recibió la corrección, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo creo que en cada momento Pedro podía recordar esas palabras de Jesús diciendo, Pedro, venid en pos de mí. Tú eres digno, yo te hago digno. Tú eres calificado de ser mi discípulo, mi hijo, de tener mi imagen en tu vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen hijos? Tú sabes que si tus hijos están seguros en tu amor por ellos, ellos pueden recibir corrección. ¿Sí o no? Si ellos están seguros en el amor que tú tienes por ellos, ellos van a recibir corrección. El problema es hoy en día, como cristianos, estamos tratando de corregir diferentes personas sin establecerlos en el hecho que ellos son amados por Dios. Porque si uno está totalmente establecido en la realidad que son amados y son establecidos en la realidad que tú amas a ellos, si tienes que corregir a alguien, ellos van a recibir. Porque ellos saben que tú estás interesado en sus vidas. Amén. Amén. Entonces, eso es un ejemplo de la afirmación de Dios en la vida de Pedro. Y un otro ejemplo que es muy importante de recordar es la historia de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Es un gran milagro, amén. Los discípulos estuvieron en el bote y vieron un hombre caminando sobre las aguas. Y Pedro dijo, Señor, ¿eres tú? Y Jesús dijo, ¿qué? Soy yo. Y Jesús dijo a Pedro, ¿qué? Ven. Pero ¿sabes qué? En el lenguaje original, yo he estudiado en el griego, en esta historia, cuando Jesús estaba sobre las aguas llamando a Pedro, diciendo, ven. En el lenguaje original es la frase, venid en pos de mí. Entonces Jesús estaba parado sobre las aguas diciendo, Pedro, ven, eres calificado y eres digno de seguir a mí. Entonces me imagino que Pedro en ese momento podía dar cuenta. Yo soy calificado de caminar sobre las aguas. Yo soy digno. Jesús está diciendo, yo soy digno de caminar sobre las aguas. Y él salió del bote y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? ¿Porque él era un hombre con mucha fe en Jesús? No, es que Jesús tenía mucha fe en Pedro. No es que Pedro tenía tanta fe en Jesús, sino Jesús tuvo mucha fe en Pedro. Y Jesús me imagino que Pedro estaba caminando sobre las aguas diciendo, es cierto, soy calificado. Jesús está creyendo en mí. Él está creyendo que yo puedo caminar sobre las aguas como Él. Que yo puedo hacer todas las cosas que Él puede hacer. Pero ¿qué pasó? Quitó su enfoque de Jesús, ¿sí o no? Y comenzó a hundir. ¿Sabes qué? Yo creo que Pedro en este momento quitó su enfoque en Jesús diciendo que eres calificado y comenzó a enfocar en su propia habilidad de caminar sobre las aguas. Aleluya. Es la afirmación de Dios que va a producir discípulos. Es la afirmación de Jesús que va a ayudarte en crecer. Y es la afirmación de Dios fluyendo a través de ti que vas a capacitar a cada uno de ustedes a discipular a alguien. Amén. La palabra dice, hay muchos maestros, pero hay pocos padres. Aleluya. Uno puede ser maestro y no ser padre. Uno puede ser maestra y no ser madre. Pero espiritualmente somos llamados de ser padres y madres y reflejar el Padre Celestial. Y desde esta perspectiva, enseñar y discipular a la gente. Amén. Amén. El último ejemplo
en Juan capítulo 21, en la vida de Pedro. Juan capítulo 21. Quiero leer versículos 15 hasta 19. Juan 21, versículos 15 hasta 19, Jesús después de la resurrección. Diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero tengo que decir eso, cuando Jesús dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa palabra, me amas, es la palabra ágape. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con todo tu corazón? ¿Con un amor sin condición? ¿Me amas con todo tu ser? ¿Me amas con el clase de amor que Dios tiene? Y Pedro les respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Amo, yo te fileo. El amor de amigos. Oh, sí, Señor, tú sabes. Yo soy tu amigo. Somos buenos amigos. Y desde ahí, él dijo, y volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agape? ¿Me amas con todo tu corazón? Con un amor sin condición. ¿Me amas con todo tu ser? ¿Y qué pasó? Pedro le respondió, sí, Señor, yo sabes que yo te fileo. Eres mi amigo. Somos mejores amigos, ¿sí o no, Jesús? Y la tercera vez. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas, me agapes, con un amor sin condición. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, y eso es impactante, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. Entonces Pedro estaba diciendo, Señor, tú sabes todo. Tú conoces mi corazón. Y tú sabes que yo no tengo la capacidad de amarte. Yo te fileo nomás. Eso es el mejor que yo puedo hacer. Y Jesús nunca dijo, pero Pedro, ¿cómo puedes decir eso? Yo he hecho tanto por ti. ¿Recuerdas ese día cuando estuvimos tratando de caminar sobre las aguas? Yo te salvé, gracias. Además, yo he sido crucificado en la cruz por ti y no me amas. ¿Cuál es tu problema? Jesús nunca dijo eso. ¿Y sabes qué? El amor de Dios nunca va a decir, pero yo lo hizo tal cosa por ti. Porque el verdadero amor es sin condición. Y si alguien te dice, pero yo he hecho tal cosa, ellos no aman a ti. Voy a decirlo así, porque eso no es el clase de amor que Dios tiene. Pero mira eso. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te fileo. Y Jesús le dijo, imagino, apacienta mis ovejas. Jesús, ¿no? Bueno, yo sé que tú no me amas, pero ¿apacientas mis ovejas? ¿Puedes seguir haciendo el llamado? ¿Puedes seguir cumpliendo el plan que yo tengo para ti? Y desde ahí dice, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Pero la última oración es impactante. Y he dicho, andió, ¿qué? Sígueme. ¿Y sabes qué? Yo he buscado eso también en el lenguaje original. Y sígueme debe ser traducido. Venid en pos de mí.
No sé si ustedes están captando. Jesús está diciendo, ¿me amas? Y Pedro, bueno, yo te fileo. Eres un buen amigo. Y de pronto él podía dar cuenta, Señor, tú lo sabes de todo. Yo te fileo, pero el amor que yo siento para ti no es ágape, no es sin condición. Y Jesús al final diciendo, venid en pos de mí. A pesar que tú no me amas, eres digno y eres calificado de ser mi discípulo, de ser mi hijo, de tener mi imagen sobre tu vida, porque yo te hago digno. Aleluya. Hermoso, ¿no? Aleluya. Y eso es el discipulado, el estilo de Jesús. El hermano Andrew enseñó el evangelismo, el estilo de Jesús, y eso es el discipulado, el estilo de Jesús. Jesús nunca dejó de creer en Pedro. ¿Sabes por qué? Yo creo que el día en Galilea, cuando Jesús vino a Pedro y Andrés diciendo, Pedro, venid en pos de mí, yo creo que en la mente y la imaginación de Jesús en este momento, Él estaba pensando en el futuro, en el día de Pentecostés. Con Pedro parado, predicando con osadía y 3,000 personas entregando sus vidas a Cristo. Aleluya. Porque sí, Pedro fracasó varias veces, ¿sí o no? En un punto negó a Jesús. Pero terminó predicando en el día de Pentecostés. Aleluya. Era un apóstol para alcanzar los judíos. Amén. Y al final estaba tan dedicado a Jesús que él básicamente murió por la causa del Evangelio. Entonces la afirmación de Cristo es poderosa. Entonces, ¿cuál es el discipulado? Es creer en alguien cuando ellos no tienen la capacidad de creer en ellos mismos. Porque Dios siempre está creyendo en ti. Jesús nunca dejó de creer en Pedro, amén. Aunque Él dejó de creer en sí mismo. Pero Jesús nunca dejó de creer en Pedro. Y la gente que van a tener el mayor impacto sobre tu vida es la gente que nunca van a dejar de creer en ti. Y número 1 es tu Padre Celestial, Dios. Amén. En mi propia vida yo puedo recordar un momento muy fuerte cuando yo estaba estudiando en el centro de entrenamiento en Canadá. En el año 2010, yo tenía 3 meses antes de mi graduación. Y estuvimos en el clase sobre misiones internacionales. Y todo el mundo ahí sabía que yo tenía planes para venir a Perú, para ministrar, para ser misionero. Y había varios de nosotros en este clase que tuvimos el llamado de ser misioneros. Tengo un amigo que estuvo ahí y esta semana él está predicando en creo que es igual en español el nombre, Papúa Nueva Guinea. ¿Cómo es? Papúa Nueva Guinea. Él está predicando ahí esta semana. Entonces estuvimos ahí en el clase. Y la persona enseñando el curso sobre misiones tuvo un ministerio de misiones y él estaba buscando misioneros para ir a ministrar en Indonesia. Y estaba tratando de jalar a los alumnos para, después de la graduación, ir a Indonesia. Y lamentablemente no estaba haciéndolo en la manera correcta. Y antes del clase, él me preguntó, ¿y cuáles son tus planes después de la graduación? Bueno, me voy a Perú, ¿no? Dios me ha dado favor ahí, tengo conexiones con un pastor ahí, y bueno, yo creo que eso es el plan de Dios para mi vida. Y él no dijo nada. Ya, interesante. Comenzó a enseñar y tuvo su mapa de todo el mundo. Y él estaba hablando sobre todos los países en el mundo que no tienen la influencia del Evangelio. En inglés decimos el 1040 window, o ¿cuál es la traducción más o menos por eso? ¿Tú entiendes lo que estoy tratando? Ya, ventana 1040 en el, ¿cómo se dice? Longitud y latitud en la mapa. Es el parte del mundo menos evangelizado, ¿no? Y mayormente es un parte de África y Asia, incluyendo Indonesia.
Interesante. Y él estuvo hablando sobre eso. Y en el momento yo sabía, con propósito dijo, él dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que ninguna persona que tiene planes de ir a ser misionero en Latinoamérica tiene un llamado de Dios. Yo estaba ahí sentado como, porque estaba en la primera fila. No tiene un llamado de Dios porque los verdaderos hombres de Dios quieren ir a predicar a la gente que nunca han escuchado el nombre de Jesús. De decir que me chocaba no es suficiente. De decir que me daba cólera no es suficiente también. De decir que fue un desafío por mi habilidad de caminar en amor no será suficiente tampoco. Y yo estaba ahí y había gente alrededor de mí que ya podía entender lo que estaba pasando. Y había un amigo sentado a mi lado mirando a mí como, wow, ¿en serio? Él ha dicho eso. Y eso no ayudaba el asunto de ninguna manera. Y yo salí tan derrotado. Me sentí tan malo porque esto es un hombre que tiene más que 30 años como evangelista, que fue un discípulo de T.L. Osborne y Lester Sumrall. Y en mi país es conocido. Ustedes están pensando, ¿quién es este predicador? Ustedes no tienen el menor idea porque no es muy conocido en Latinoamérica. Entonces, gloria a Dios. Entonces, yo salí, ¿no? Porque es un hombre que está respetado en mi país. Y básicamente ha dicho, tú no tienes ningún llamado. Me sentí tan derrotado, tan deprimido. Y estaba listo para salir al local, pero me olvidé que tenía que trabajar ahí en la tarde en el lugar de consejería por teléfono. ¿No? Contestando las llamadas de la gente llamando al ministerio por oración. Entonces yo entré tan triste, sentí tan malo, y la pastora encargada de eso es una mujer que para mí es un mentor, es como mi madre espiritual, y ella me miró y dijo, ¿qué ha pasado en el clase? ¿No? Porque la gente estaba hablando y yo con toda mi frustración, pastora, tú no sabes lo que este predicador ha dicho, me dijo que yo no tengo llamado. Y ella, en este día, me mostró realmente cuál es integridad. Porque ella estuvo ahí, muy tranquila, con paz. No participó en mi frustración, pero simplemente me miró. Y para ustedes posiblemente esas palabras no son tan impactantes, pero tienes que estar en el momento. Y ella me miró y dijo, pero Dustin, yo estoy seguro que Dios tiene un plan para tu vida. Yo estoy seguro de tu llamado. Y si este hombre, yo no me importa si tiene su programa en la televisión, si predica en muchos lados, yo creo que tú estás llamado para ir a Perú. Y yo creo en tu llamado. Yo creo en tu llamado. ¿Sabes qué? Algo fue sanado en mí en ese momento. Cuando ella dijo eso, no me importa, yo creo en tu llamado. Yo creo en ti. Y eso es lo que la gente está buscando. Amén. Aceptación y alguien que nunca va a dejar de creer en ellos. Porque si no tienes esta actitud, nunca vas a discipular a nadie. Y esta pastora ha tenido un gran impacto en mi vida. Yo he escuchado palabras de corrección de ella muchas veces que fue un poco duro. Pero ¿por qué yo podía recibirlo? Porque yo sé que ella siempre ha creído en mí y mi llamado. Amén. Espero que ustedes han aprendido algo ese día. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, que tu mensaje para nosotros es venid en pos de mí, que somos dignos, somos calificados de ser tus discípulos. Aleluya, somos tus hijos y hijas amadas, con quien tú tienes complacencia, Señor. Señor, yo te doy gracias
que en esta iglesia somos una congregación con el corazón de evangelizar, pero no solo evangelizar, sino el corazón de discipular. Aleluya. Aleluya. Y tú siempre estás creyendo en nosotros. Y como Pedro, tú nunca vas a dejar de creer en nosotros. Y Señor, queremos reflejar esta clase de amor a todas las personas. Y nunca dejar de creer en las personas que están en nuestra vida. Nunca dejar de creer y caminar en amor con la gente en lo cual estamos discipulando o tratando de ayudar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Posiblemente tú has venido este día y nunca has entregado su vida a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Posiblemente tú nunca has escuchado en tu corazón Jesús diciendo: venid en pos de mí, yo quiero una relación contigo, yo quiero que tú serás mi hijo o mi hija. Bueno, hoy día la única cosa que tú tienes que hacer es recibir lo que Él está diciendo, aceptarlo por fe nomás. Entonces, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, todos nosotros nos vamos a orar y yo quiero que repites esta oración con nosotros. Vamos a orar. Digo conmigo: Señor, en este día yo entrego mi vida a ti. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Yo recibo tu vida, tu Espíritu Santo. Tú estás bienvenido a vivir y morar en mi corazón. Yo creo con mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Gracias, Señor. Voy a servirte y seguirte por el resto de mi vida, por medio de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si has dicho esta oración por primera vez, puedes levantar tu mano ahora, sin temor, sin vergüenza. Aleluya. Acá, gracias. Aleluya. Acá, gracias, hermano, gracias. 2, 3 personas, gracias. Gracias que los consejeros pueden acercar a esas personas ahora mismo. Gracias. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo quiero orar una oración en general para toda la congregación, si está bien. Levante sus manos. Señor, yo oro ahora por una revelación personal por cada persona acá acerca de tu aceptación, acerca de tu aprobación ahora. Que ellos van a ver claramente en sus corazones que tú nunca has dejado de creer en ellos y tú nunca vas a dejar de creer en ellos. Que ellos son dignos de ser tus discípulos, Señor. Que cada miembro de esta iglesia van a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y no solo eso, gracias, Señor, por levantar gente maduro para discipular, Señor. Gracias, Señor, por los miembros específicamente que tienen más que 40 años, que tienen mucho tiempo en Cristo, que están llenos de la palabra. Gracias, Señor, que tu unción va a levantar en ellos para ser una influencia a mi generación, a una otra generación, Señor, con la gracia, con el amor y sabiduría del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por gente que está dispuesto para discipular y enseñar los nuevos y una otra generación, Señor. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen amén y amén. Bueno, gracias por permitirme administrar.